Mm. Muy buenos días, estudiantes. En esta mañana vamos a abordar el tema de las reglas especiales de las asignaciones testamentarias condicionales y asignaciones testamentarias a día. ¿Qué son asignaciones condicionales? Es en el testamento aquella que depende de una condición. Esto es de un suceso futuro e incierto, de manera que según la intención del testador no valdrá la asignación si el suceso positivo no acaece o si acaece el negativo. El artículo 1088 de nuestro Código Civil establece que la condición que consiste en un hecho presente o pasado no suspende el cumplimiento de la disposición. Si existiese o ha existido, se mirará como no escrita. Si no existe o no ha existido, no vale la disposición. Lo pasado, presente y futuro se extenderá con relación al momento de estar, a menos que se exprese otra cosa. El artículo 1089 de nuestro Código Civil establece que si la condición que se impone como para tiempo futuro consiste en un hecho que se ha realizado en vida del testador y el testador al tiempo de éste lo supo y el hecho es de los que pueden repetirse, se presumirá que el testador exige su repetición si el testador al tiempo de testar lo supo y el hecho es de aquellos cuya repetición es imposible. Se mirará la condición como cumplida y si el testador no lo supo, se mirará la condición como cumplida cualquiera que sea la naturaleza del hecho. El artículo 1090 de nuestro Código Civil establece que la condición de no impugnar el testamento impuesto a un asignatario no se extiende a las demandas de nulidad por algún defecto en su forma según lo dispone el artículo 967. El artículo 1091 establece que las asignaciones testamentarias bajo condición suspensiva no a plazo no confieren al asignatario derecho alguno mientras pende la condición o a plazo, sino el de implorar las providencias conservativas necesarias. Si el asignatario muere antes de cumplirse la condición, no transmite derecho alguno. Cumplida la condición o llegado el plazo, no tendrá derecho a los frutos percibidos en el tiempo intermedio si el testador no los hubiera expresamente concedido. Ahora entraremos a ver las asignaciones testamentarias a día. Las asignaciones testamentarias pueden estar limitadas a plazos o a días, de que dependa el goce actual o la extinción de un derecho, y se sujetan entonces a las reglas dadas en el capítulo de las obligaciones o a plazo. En el capítulo de las obligaciones a plazo, perdón. Entonces, el día puede ser cierto y determinado. El día puede ser cierto pero indeterminado. Y el día puede ser cierto pero determinado. Y el día puede ser cierto e indeterminado. Entonces, explicaremos cada uno. El día es cierto y determinado. Esto significa que sí este día necesariamente debe llegar. Y se sabe cuándo. Ejemplo, como el día tantos de tal mes y año, ¿verdad? Entonces, el día es cierto y determinado. El día es cierto pero indeterminado. Esto significa que sí necesariamente ha de llegar, pero no se sabe cuándo el día de la muerte de una persona. El día es cierto pero determinado. Esto significa que sí puede llegar o no, pero suponiendo que debe llegar, se sabe cuándo. Ejemplo, como el día en que una persona cumple 21 años. El día es cierto e indeterminado. Esto significa que no se sabe si ha de llegar y no se sabe cuándo va a llegar ese día. Como por ejemplo el día en que una persona se casa. En las asignaciones testamentarias a día, en el artículo 1093 de nuestro Código Civil, lo que se asigna desde un día que llega antes de la muerte del testador se entenderá asignado para después de sus días y solo deberá desde que se abra la sucesión. El artículo 1094 establece que el día incierto e indeterminado es siempre una verdadera condición
y se sujeta a las reglas de las condiciones. El artículo 1095 establece que la asignación desde día cierto y determinado da al asignatario desde el momento de la muerte del testador la propiedad de la cosa asignada y el derecho de enajenarla y transmitirla, pero no el de reclamarla antes de que llegue el día. Si el testador expresamente impone la condición de existir el asignatario en ese día, se sujetará a las reglas de las asignaciones condicionales. El artículo 1096 establece que la asignación desde día cierto pero indeterminado es condicional y envuelve la condición de existir el asignatario en ese día. Si se sabe que ha de existir el asignatario en ese día, como cuando la asignación es a favor de un establecimiento permanente, tendrá lugar lo prevenido en el inciso del artículo anterior. En el artículo 1097, la asignación desde día cierto se ha determinado o no, es siempre una condición. El artículo 1098 establece que la asignación hasta día cierto sea determinado o no, constituye un usufructo a favor del asignatario. La asignación de prestaciones periódicas es intransmisible por causa de muerte y termina como el usufructo por la llegada del día o por la muerte del pensionado. Si es a favor de una corporación o fundación, no podrá durar más de 20 años. El artículo 1099 establece que la asignación hasta día cierto pero determinado, unido a la existencia del asignatario, constituye usufructo, salvo que consista en prestaciones periódicas. Si el día está unido a la existencia de otra persona distinta del asignatario, se entenderá concedido el usufructo hasta la fecha en que viviendo la otra persona llegaría para ella el día. Muchas gracias, jóvenes. Esto ha sido todo en cuanto a las reglas relativas a las asignaciones testamentarias condicionales y a las asignaciones testamentarias a día. Muy buenos días.